Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a darle inicio a este panel de las jornadas denominados Política Nacional, la actualidad de la política nacional. Y para comenzar, vamos a presentar a la magíster Alfonsina Guardia, que es profesora y licenciada en Historia, especialista en Educación y Derechos Humanos, magíster en Ciencias Políticas, cursando su doctorado en Derechos Humanos y con una gran producción tanto de artículos como de capítulos de libros. Es docente también de nuestra casa de estudio, de la Cátedra de Derecho Político. Así que bueno, Alfonsina, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias, muchas gracias Lucía, muchas gracias a todos, especialmente a Pablo, que ha podido eh, mantener este recorrido constante durante 25 años, que no es una cuestión menor en estos tiempos y que nos ha permitido absolutamente a todos encontrar un lugar de diálogo, de escucha, de debate, pero básicamente de poder seguir aprendiendo, que es lo más lindo que tiene poder estar en una jornada y escuchar la variedad de discursos en esta polifonía que siempre han sido estas jornadas y que agradezco profundamente haber sido parte de ellas durante muchas veces, incluso desde el querido Pablo en el recuerdo. Bueno, a mí me toca empezar y voy a dar algunas líneas porque, bueno, el tema que le comenté a Pablo es que me parece que en las jornadas de ciencia política y del panorama político nacional no podemos corrernos de nuestra propia realidad, atravesados totalmente por la situación de la política del gobierno en esto actual. En relación a nosotros como institución, en relación a las universidades argentinas. Eh, a ver, la tradición de las universidades en nuestro país durante el siglo pasado ha tenido como tres momentos claves. Uno, indudablemente, fue la reforma de 1918, con todo lo que ello planteó en términos de un proceso de ruptura con la universidad antes de ese momento y con muchas de las cuestiones que vimos después como posibles y valiosas, donde una de las más importantes, entre otras, es todo el proceso de democratización que habilitó la reforma. Democratización en los claustros, democratización en el cogobierno, democratización en los concursos, democratización en la apertura de una universidad que venía de ser una universidad elitista hacia una universidad pensando en la extensión hasta el hoy que tenemos otros procesos de extensión crítica sumamente creativos y que ha sido una línea iniciada desde el 18. Hay otro punto fundamental en el 20, clave, que es indudablemente cuando durante el primer peronismo se da la gratuidad de la enseñanza universitaria y se avanza también en la sanción de leyes universitarias. Pensemos que el primer peronismo y a través de sus normativas en términos para la universidad, fue la primera vez que, por ejemplo, apareció la posibilidad de la dedicación exclusiva para los docentes, lo cual implicaba una mejora, no solo en términos salariales, sino básicamente una mejora en la definición de un profesional por pertenecer a la Universidad Argentina. El tercer hito que me parece fuerte del siglo XX tiene que ver con el periodo que se inicia a partir de la vuelta a la democracia en 1983 con el proceso denominado normalización. Y la normalización recupera los principios de la reforma del 18 y la gratuidad del primer peronismo.
Atrás dejábamos años realmente oscuros. En principio, los inmediatamente anteriores de la última dictadura militar. Pero pensemos que incluso, y me voy a al primero de los golpes, en la proclama del golpe del 30, digamos, los militares definen, ¿no?, que una de las cuestiones que justificaría el accionar de su presencia en la toma del poder es lo que llaman el anarquismo universitario. Lo que para nosotros no es anarquismo universitario, sino es todo ese gran proceso democratizador que se dio a partir del movimiento reformista. Si hubo algo que quebró todos estos principios hasta la normalización, fue la presencia de los militares en la vida política argentina, que justamente la universidad fue el centro de sus ataques permanentemente. Las dos últimas dictaduras seguramente son el más claro ejemplo y terrible ejemplo de habernos convertido en uno de sus máximos enemigos. Pensemos desde la noche de los bastones largos a indudablemente la cantidad de desaparecidos que contamos entre docentes, no docentes, graduados y estudiantes en las universidades nacionales argentinas. Desde la vuelta a la democracia, hay evidentemente una situación fuerte que es la Ley de Educación Superior, que nos mantuvo en tensiones, que nos provocó distintas reacciones. Pensemos que nuestra universidad incluso tuvo un planteo judicial ante la posibilidad de aplicar la ley de educación superior y modificar el estatuto de acuerdo a lo que se solicitaba. Pero lo cierto es que más allá de esa tensión fuerte, las tensiones más grandes durante la democracia de más de 40 años que tenemos se han dado en estos dos últimos años. O sea, nunca desde la identificación del año 30, donde claramente se decía, esta es una justificación porque es una institución que está como corrompiendo la vida social de nuestro país, nunca habíamos visto un ataque tan sistemático, tan certero, tan brutal hacia nuestras universidades. La primera cuestión que me interesa marcar es la construcción discursiva del ataque. O sea, hay un primer hito, digamos, que se ha mantenido con algunos cambios, pero que indudablemente fue muy constante, que fue atacar discursivamente a las universidades. Empezaron desde uno de los ejes que es puntuales para esta administración, que es la cuestión financiera. Pero no atacaron inicialmente con la cuestión presupuestaria, que obviamente después sufrimos claramente, sino con la cuestión, si todos recordamos, el primer hito al que atacaron fue no se dejan auditar. O sea, no hay control, gastan por demás, no se sabe. Y en ese no saber que plantearon, en una forma realmente extrema, llegaron a decir cuestiones que no solo tenían que ver con la cuestión de auditorías que decían que no se hacían y que planteó a partir de ahí todo un trabajo por parte de las propias universidades de decir qué era lo que realmente pasaba en esos términos y que no era exclusividad de la responsabilidad de las universidades. Pero indudablemente caló ese discurso de no se dejan auditar. Luego, y a propósito en vinculación, el inicial congelamiento, digamos, en la prórroga del presupuesto nacional del 23 para el 24 y así sucesivamente, indudablemente, más allá de que estamos frente a un gobierno que levanta las banderas de haber ido contra la inflación, todos sabemos que existe y que además con el mismo presupuesto indudablemente no se puede seguir soportando todo lo que implica la inversión en la educación. En el ámbito también de las gestiones, lo que me parece importante en un segundo plano para marcar, dijimos el plano discursivo inicial,
tiene que ver con el hecho también de que aparece un hiperministerio del Ministerio de Capital Humano, donde lo que alguna vez tuvimos como un Ministerio de Educación, que teníamos un vínculo más allá de las Secretarías de Políticas Universitarias, está claro que hay un mega ministerio en donde el educativo queda como una de sus partes, y dentro de esas partes sabemos que además las universidades dependemos fuertemente de ellos, y por lo tanto hay claramente una política tendiente a cercenar también el rol que cumplen las universidades públicas, porque aquí también hay una cuestión muy evidente, que es que el objetivo son las universidades públicas. La cuestión presupuestaria, que indudablemente es el hito y el eje que atraviesa todo el problema, que en un punto ya mencioné, es desde el 23 el presupuesto otorgado para las universidades es el más bajo dentro del escenario de los gobiernos democráticos. Claramente hay una búsqueda, hay una conjunción en un discurso agresivo, fuertemente descalificante, para justificar desde él mismo la no necesidad del envío de nuevas o de revisar las partidas. No tenemos que pensar solamente en los salarios, que indudablemente es un eje clave, imposible corrernos de allí. Y sabemos que la mayoría de las universidades destina gran parte de lo que le corresponde de su presupuesto en salarios. Pero ¿cómo seguimos, bien, si no se pueden cambiar, si no se pueden renovar insumos, si no se pueden comprar nuevos libros, si no se puede cambiar la cuestión tecnológica, si no se puede invertir en infraestructura, etcétera? Es indudablemente una cuestión de una gran discusión que también está instalada en el sentido que no somos una inversión, somos un gasto. Y habría una cuarta línea que también me parece interesante, que es el hecho de en este discurso fuertemente descalificante, apuntar obviamente a un discurso descalificante hacia lo científico también, indudablemente en el sentido de descalificar los avances científicos y especialmente lo que tenga que ver con las ciencias sociales. Por eso me parece también muy valioso seguir manteniendo jornadas como esta, porque si hay algunas de las áreas fuertemente apuntadas por el discurso gobernante, tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? Cortada de presupuesto, de líneas, por ejemplo, de financiamiento para proyectos específicos, en donde claramente se orientan a las ciencias sociales. Otra línea deberíamos plantear indudablemente la cuestión de la vinculación universidades y sociedad, que en ese punto es un punto que hemos ganado notoriamente. O sea, la sociedad se ha visto involucrada fuertemente en un acompañamiento en marchas claramente multitudinarias y notoriamente significativas, en donde dejamos bien en claro la postura de todo nuestro sistema contra las actitudes de un gobierno que además continúa con esas prácticas y que ha sumado obviamente la situación del veto a la ley de financiamiento. Los acuerdos que se han planteado en términos de salarios, por ejemplo, han sido en forma unilateral, o sea, por parte del gobierno, no hay una participación a nivel de paritarias, y por lo tanto esto también es una situación muy grave. Para ir cerrando, así tenemos espacio todos,
me permito pensar que esto no es una cuestión aislada. Nosotros en la universidad argentina y pública, la cual defendemos si queremos, eh, obviamente estamos muy involucrados en su defensa y que no es solamente una cuestión presupuestaria, sino es todo lo que implica el ataque a la universidad. Pero me parece que esto forma parte también de ataques que en general la universidad sigue o tiene en otros ámbitos. Y para cerrar me permito pensar y que veamos qué es lo que le está pasando, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid con la situación frente al ahogamiento presupuestario al que se está teniendo como eje la Universidad Complutense y la Carlos III. Entonces, esta cuestión del ahogamiento financiero a universidades me parece que no es solamente una cuestión que lamentablemente no debemos solamente verlo nosotros, sino pensar que esto también forma parte de un avance de las derechas en el sentido de ir fuertemente sobre las instituciones públicas y especialmente sobre aquellas que a lo largo del tiempo han demostrado calidad, inclusión y, por supuesto, una vida democrática y un avance en la ciencia muy, muy grande. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Alfonsina, y gracias por el manejo de los tiempos, así que le vamos a dar ahora paso al profesor Daniel Lanza, que es profesor adjunto de Derecho Político y Teoría Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor titular de Derecho Político en la Universidad Atlántica Argentina, también en Mar del Plata, profesor de la Universidad Popular de los Trabajadores de Mar del Plata y la Zona Atlántica, codirector del Grupo de Investigación Radiografía del Trabajo Argentino de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata y coordinador académico del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de esta ciudad. Así que, Daniel, te damos la palabra. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que comparto las palabras de Alfonsina. Hemos atravesado ya 25 años, ¿no? En este espacio que muy pacientemente y con mucho tesón, primero Luis Pablo y luego Pablo, bueno, se encargaron de llevar adelante con su equipo, que sin dudas es fundamental, ¿eh? Muchos de los integrantes de ese equipo están acá presentes y bueno, son además colegas míos y mías en la cátedra de Derecho Político, así que bueno, es un placer, como siempre, compartir estas reflexiones. Bueno, yo me voy a dedicar hoy a tratar de señalar cuáles fueron las transformaciones sociales más importantes que se produjeron en los últimos 50 años y que impactaron tanto en el empleo, en el trabajo, como en el derecho del trabajo, incluso. Y para eso, primero tenemos que tener en cuenta que hay un marco internacional, ¿sí?, que ha estado atravesado, digo yo, fundamentalmente por tres factores que han actuado de manera interrelacionada. En primer lugar, con el impacto de la extensión, ¿no es cierto?, de las relaciones de producción capitalistas a escala mundial. Esto claramente acelerado a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, la implosión de la Unión Soviética en 1991 y la incorporación del mercado asiático a la lógica del capital a fines del siglo pasado y comienzos del actual. El mercado asiático encabezado por China y la India. Indudablemente, eso que vimos en llamar globalización fue un acto estratégico promovido por la necesidad del capital de mundializarse y sobre todo, en lo que a mí me interesa señalar, de poner a competir la fuerza de trabajo a nivel global. Una de las principales consecuencias políticas de esa extensión de las relaciones de producción capitalistas a escala mundial lo representó el denominado efecto asimétrico de la globalización. ¿Qué es esto? Según este efecto, existen instituciones políticas que arbitran en marcos nacionales, o en el mejor de los casos regionales,
frente a corporaciones transnacionales que lo hacen a nivel mundial. Otro aspecto decisivo de esta etapa estuvo signado por un proceso de centralización sin precedentes del capital, que arroja hoy un saldo según el cual de las primeras 100 entidades económicas del mundo, 69 son empresas y 31 son países. Esto indudablemente ha provocado un desplazamiento de las decisiones políticas fundamentales de los ámbitos públicos nacionales a los ámbitos privados transnacionales. Como segundo aspecto que quiero señalar, no debemos olvidarnos que hemos transitado estos últimos 50 años nada más y nada menos que 2 revoluciones industriales. La tercera, que emergiera a mediados de la década del 70 del siglo pasado, signada por la irrupción de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones, y la cuarta en curso, que se caracteriza por la digitalización completa de la manufactura y los servicios y la inteligencia artificial. Como sucediera con las 2 revoluciones industriales previas, el desarrollo de las fuerzas productivas provocó y provoca un desplazamiento de la fuerza de trabajo por los novedosos instrumentos de trabajo. A propósito de esto, en Estados Unidos hubo una huelga de 146 días de escritores y actores. ¿Por qué? Porque los reemplaza la inteligencia artificial a través del streaming. Y como tercer aspecto que quiero señalar, desde mediados de la década de 1970 emergió una nueva crisis general del capitalismo, que prohijó una estrategia del capital global tendiente a amortiguar la caída en la tasa de ganancia, echando mano a 2 herramientas. Por un lado, el desmantelamiento de los estados de bienestar y, sobre todo, la disminución del precio de la fuerza de trabajo. La crisis del capitalismo ha adquirido hoy un carácter estructural y se ve reflejada en la profundización de todos sus efectos adversos: sobreproducción, aumento en la composición orgánica del capital, lo que significa que hay un aumento relativo en la utilización de trabajo muerto a expensas del trabajo vivo, y la consecuente tendencia declinante de la tasa de ganancia. Actualmente esa crisis se encuentra afectada por las contradicciones interimperialistas. En primer lugar, el conflicto, aquí se lo señaló, entre Estados Unidos y China. El gobierno de Trump le impuso a China un arancel del 145% y de esa forma le clausuró el acceso al mercado norteamericano. En los últimos 20 años, China se convirtió en la principal potencia manufacturera del mundo y cuenta con un superávit comercial de $1 billón anuales, de los cuales 300.000 millones corresponden al intercambio con los Estados Unidos. Asimismo, en los últimos 20 años, los empleos industriales en Estados Unidos se redujeron en 7 millones y los salarios de los trabajadores estadounidenses se estancaron. Como producto del conflicto entre las 2 primeras economías del mundo, JP Morgan anunció que hay un 60% de posibilidades de una recesión global a fin de año, lo que implicaría reeditar una situación que atravesó el mundo solo en octubre de 1929, cuando se produjo el colapso de Wall Street. Trump impulsa en este momento la reconversión de la matriz productiva estadounidense para convertirla en una potencia manufacturera de última generación. En primer lugar, impulsando la cadena manufacturera de semiconductores o chips, liderados por Nvidia. En ese marco, Elon Musk acaba de modificar el estatuto de su compañía Tesla y la ha transformado de una industria automovilística, fabricante de automóviles eléctricos o híbridos, en una compañía manufacturera de inteligencia artificial y de despliegue de todas sus posibilidades. En función de todos estos factores, la salida de la crisis una vez más se emparenta con una ofensiva sobre el trabajo en todo el mundo, rompiendo el que se había denominado Pacto Social Keynesiano. Eso explica los cuestionamientos al derecho de huelga. Dentro de 10 años habrá 1.100 millones de jóvenes en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo y solo 350 millones de puestos de trabajo disponibles. Yendo a la situación nacional, el gobierno de Milei expresa a la fracción del capital ligada a los negocios financieros. Pone el eje en el sector primario de la economía, hidrocarburos, minerales, productos agropecuarios, con destino a los mercados externos, de forma que el salario constituye mucho más un costo que un factor dinamizador de la demanda interna. Este gobierno es la consecuencia del absoluto fracaso de los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, que dejaron más inflación y más pobres. Pero también obedece a un patrón estructural de desmantelamiento del estado de bienestar, que ha reconvertido a la sociedad argentina y la ha dejado mucho más fragmentada. En ese sentido, 2 estertores de aquel estado de bienestar hoy están apuntados. Por un lado,
como lo manifestara mi colega preopinante, la universidad pública y gratuita, y en segundo lugar, la legislación laboral. Además de la impotencia de la política para darle a la población una moneda estable, de lo que dio cuenta el proceso inflacionario en curso de los últimos, diría yo, 20 años a esta parte, tampoco le garantizó bienes públicos de calidad. La retirada del Estado disparó la inseguridad ciudadana, sobre todo en los barrios populares. Tener que acudir a la salud pública implica tener hoy que esperar meses por un turno en un hospital. La venta de motos no crece como consecuencia de la resistencia de las personas a viajar hacinada en el transporte público. Crece la matrícula de las escuelas privadas frente a la devastación deliberada de las públicas. Ante la debilidad del Estado, Mercado Libre le permite a una persona pobre apuntalar su pequeño emprendimiento, le da el crédito que no le otorgan los bancos, protege su dinero de la inflación o le vende un seguro médico a medida para que no tenga que esperar meses para curarse una caries. Se recurre a las herramientas virtuales para defender el dinero de la inflación, a través de Mercado Pago o Alá, por ejemplo, o obtener un crédito o acceder a un seguro médico a través de Mercado Libre. Como nos recuerda Perry Anderson, hemos descuidado el suministro de agua, las rutas asfaltadas, la eficiencia del transporte público, las redes cloacales, las escuelas y hospitales decentes. Los bienes colectivos no tienen ninguna prioridad ideológica o práctica. No se trata de vivir mejor, sino de vivir bien. En Argentina hace más de 10 años se encuentra trabado el proceso de asalarización. Frente a ese panorama, ha crecido la cantidad de personas que trabajan en cualquier actividad por cuenta propia. Crece, en términos relativos, una parte de la clase trabajadora que no puede vivir de la venta regular de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La irrupción de la digitalidad, el comercio electrónico y el cuentapropismo transformaron el mercado de trabajo. Actualmente cualquiera puede darse de alta en una aplicación de reparto, emplearse en Uber sin tener que invertir en una licencia de taxi o recurrir a alguna plataforma de comercio virtual sin tener que invertir en un kiosco. Por supuesto que esta nueva informalidad está hecha de ocupaciones precarias e ingresos insuficientes. Y algo más, como sus ingresos se generan cotidianamente, no están en condiciones de parar. Entre 2012 y 2024 creció en un 63% la cantidad de personas inscritas en el monotributo, lo que da cuenta del proceso de precarización del empleo. Desde la asunción de Milei hasta el 31 de julio de 2024 se perdieron 146.000 empleos en el sector privado y 45.000 en el sector público. Paralelamente, todos los meses creció el número de personas inscritas en el monotributo. Hoy en Argentina hay casi 7 millones de trabajadores registrados, contra 12 millones de trabajadores no registrados y no asalariados. En ese contexto, el derecho del trabajo está perdiendo su carácter universal, lo que lo va convirtiendo en un privilegio de un sector de la clase obrera. El derecho del trabajo se encuentra en crisis porque desde hace 50 años sufre de una crisis de abarcabilidad, de fuga de sujetos. Durante los 30 gloriosos, imaginábamos que la economía continuaría creciendo indefinidamente, que siempre habría empleos suficientes para todos y que los salarios solo podrían aumentar. De esta forma concluíamos que el derecho del trabajo solo sufriría modificaciones que implicaran agregar nuevos derechos a los existentes, los que se suponían definitivamente adquiridos por los trabajadores y por eso mismo irrevocables. Muy por el contrario, esa ofensiva del capital sobre el trabajo ha recrudecido en los últimos años. Nosotros creemos que estamos asistiendo a una suerte de fase superior de la flexibilización laboral a la que empezamos a denominar deslaboralización del derecho del trabajo. Lo que se pretende es darle un jaque mate a la disciplina, arremetiendo contra los principios generales del derecho del trabajo. En primer lugar, contra el principio de justicia social. La justicia social es aquella que se interesa por dar satisfacción a un sistema de repartos, en donde el valor solidaridad juega un papel preponderante. Se expresa a través del principio protectorio y en el plano del derecho colectivo del trabajo, en la tutela de la libertad sindical. Perspectivas. El derecho del trabajo responde históricamente a la necesidad social de canalizar el conflicto político surgido entre los nuevos protagonistas colectivos del sistema económico capitalista. El nuevo cuerpo normativo integrador habría de cumplir, así pues, la trascendental misión de imponer a esta contradicción de intereses un cauce de circulación compatible con la permanencia y el desarrollo del sistema de producción. Al propio tiempo que instrumento protector de las relaciones sociales que legitima a través del contrato, el ordenamiento laboral limita la explotación de la fuerza de trabajo y garantiza importantes medios de acción a los trabajadores. La presencia histórica del ordenamiento laboral no se debe, desde luego, al azar o al capricho de los legisladores, sino al contrario, al diseño y ejecución de una misión precisa, cuál es la institucionalización de las contradicciones entre el trabajo asalariado y la titularidad de la organización colectiva productiva de la empresa capitalista.
En los últimos 50 años se ha visto afectado en su conjunto el sistema de organización del trabajo, resultante del capitalismo industrial sobre el que se había construido la versión clásica del derecho del trabajo. De ese modo, el modelo fordista de relaciones industriales, propio de la gran empresa industrial que realiza una producción en masa y responde a una concepción jerárquica y colectiva de las relaciones de trabajo, el convenio colectivo se erige dentro del mismo en la pieza reguladora básica de uniformización sectorial y territorial de la condición de trabajo, ha dejado de ser el marco único de inspiración o de referencia del patrón normativo para coexistir a la espera de ser superado sin remedio con otras formas de organización del trabajo de la sociedad postindustrial. Ante el interrogante de cuál será el futuro del derecho del trabajo, no podemos hacer futurología. Sin embargo, sí podemos ver que la tendencia es que la población obrera siempre crece más rápido que la valorización del capital. Esto provoca que crezca permanentemente una parte de la fuerza de trabajo que es una sobrepoblación sobrante para las necesidades del capital. La fragmentación de la clase trabajadora y su paulatina pauperización constituyen un obstáculo para enfrentar la crisis y el programa del capital concentrado. Los trabajadores deberán aguzar el ingenio para habilitar nuevas formas de organización. Efectivamente, amplitud y organización son hoy dos consignas claves. Se debería recuperar los sindicatos como instrumentos para la lucha y como escuela de formación de cuadros. Paralelamente, se requerirá de un plan de lucha y esencialmente de un programa, el entendimiento de que cuando uno no tiene programa, en realidad no tiene un programa propio, porque siempre hay un programa. El derecho del trabajo cambia, porque los sistemas de producción también cambian. Pero lo que no se modifica es la necesidad de los trabajadores de ser protegidos frente al poder del más fuerte. Las reformas de la legislación laboral no deben atacar conquistas sociales que llevaron décadas en alcanzarse y que difícilmente se recuperen luego. Para ello deben oponerse al orden público económico los principios generales del derecho del trabajo y en particular el orden público laboral. Mientras tanto, el derecho del trabajo jamás deberá perder su razón de ser, su función de protección de los hiposuficientes, que el trabajo no se convierta solo en una mercancía, que el derecho del trabajo no nos haga olvidar del derecho al trabajo. Nada más. Gracias. Gracias, Daniel. Vamos a pasar a Ricardo del Barco, que voy a presentarlo. Es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba y exdiputado constituyente de la provincia de Córdoba. Ricardo, te doy la palabra y desde ya les sigo agradeciendo a todos el respeto del tiempo. Vamos a tener un espacio interesante para el debate. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la Universidad de Mar del Plata en la figura de Pablo Slavin, que como todos han dicho y todos los años ratifico el espíritu de diálogo, de disenso y la amplitud de posturas que hay en estas jornadas. No todos pensamos de la misma manera, yo siempre me encargo de decir, casi siempre estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que aquí se dicen y siempre estoy de acuerdo en seguir estando porque esto es un espacio de diálogo, de voces diversas, que es lo que le da sentido a la vida universitaria. Pablo ha sido un gestor y sigue siendo inclaudicable de este espíritu que anima a las jornadas. Gracias a todos. Mi aporte lo he titulado Democracia en busca de equilibrio entre instituciones, líderes y partidos. Yo quiero dedicar este trabajo a quienes aún en medio del desencanto político conservan la fe en la palabra, la ley y la dignidad del hombre libre. Y a los que creen en la democracia, que es, como decía Jacques Maritain, antes que nada un estado del alma. Cuando pensé el título de esta ponencia,
vinieron a mi memoria una serie de expresiones que podríamos llamar catastróficas, tan frecuentes hoy en los debates sobre el destino de la democracia. Repasemos: regresión totalitaria, declinación democrática, auge del autoritarismo. Yo sé que no por titular de una u otra manera se cambia la problemática analizada, pero sí el modo en que nos aproximamos a ella. Yo prefiero hacerlo desde una mirada esperanzada, convencido de que la democracia, aún en su crisis, guarda la capacidad de renovarse desde sus raíces éticas y humanas. Porque la democracia, más que una forma de gobierno, es una cultura de convivencia. Es el espacio donde las diferencias pueden expresarse sin violencia y donde el poder se legitima por el consentimiento, no por la imposición. Pero como toda obra humana, su equilibrio es frágil. Por eso el título, La democracia en busca de equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre estos tres ingredientes que entiendo requieren la democracia: instituciones sólidas, liderazgos éticos y partidos que actúen como puentes entre la sociedad y el Estado. Hoy observamos síntomas de fatiga democrática, desconfianza en las instituciones, personalización del poder, vaciamiento de los partidos, sustitución del debate público por la lógica de la inmediatez mediática. Frente a estos desafíos, urge repensar los pilares de la democracia y su capacidad de adaptarse sin renunciar a sus fundamentos. Vamos por lo primero, las instituciones. Estas son sostén y límite del poder. Son el esqueleto de la República. Constituyen marcos estables que aseguran la continuidad de la vida política más allá de los gobiernos transitorios. En ellas se deposita la confianza pública y la memoria de la comunidad política. Cuando las instituciones se debilitan o se subordinan al interés de facciones o de liderazgos personalistas, el sistema democrático se desnaturaliza. La república se vuelve improvisación o arbitrariedad y el ciudadano percibe que el derecho ya no lo protege, sino que lo confunde. Fortalecer las instituciones no significa inmovilizarlas, supone garantizar su independencia, su transparencia y legitimidad moral. En tiempos de desencanto, cuando la política parece reducirse al marketing o espectáculo, las instituciones recuerdan que la democracia es, ante todo, un orden de responsabilidades. No hay democracia sólida sin poder judicial independiente, sin parlamentos deliberativos, medios plurales y organismos de control eficaces. Allí donde los atajos sustituyen las normas, las democracias empiezan a deteriorarse desde adentro. Las instituciones son también espacios simbólicos que encarnan la continuidad histórica del pueblo y su aspiración a un orden justo. En su preservación se juega la dignidad cívica de una nación. Recuerdo las tres dimensiones de las instituciones democráticas. Primero, una dimensión jurídica,
es el marco normativo que delimita y regula el poder. Constitución, división de poderes, justicia, controles, elecciones. Ejemplo, independencia judicial y periodicidad electoral. La dimensión política, procedimientos y órganos por los que se ejerce el gobierno y se canaliza la representación, el Congreso, los partidos, los gobiernos locales. Ejemplo, partidos como instituciones intermedias. Tercero, la dimensión cultural o ética, valores compartidos que sostienen la legitimidad del sistema. Confianza, responsabilidad pública, tolerancia, respeto a la ley. Ejemplo, sin cultura institucional, las normas pierden eficacia. En síntesis, las instituciones son la columna vertebral de la democracia. Le dan continuidad al poder más allá de los líderes. Encarnan la voluntad común en normas estables y transforman la fuerza en autoridad legítima. En segundo término, quiero referirme al liderazgo. El liderazgo democrático entre la autoridad moral y el servicio. Uno de los rasgos más inquietantes de nuestro tiempo es la mutación del liderazgo. La figura del caudillo carismático, que no es nueva, que promete redención y unidad bajo su persona, conviven con el tecnócrata eficiente que reduce la política a administración. En ambos casos, el ciudadano es degradado a espectador. Debemos recordar que el liderazgo democrático no se mide por la capacidad de dominar, sino por la capacidad de escuchar y orientar. Un verdadero líder no se cree propietario del poder, lo asume como servicio transitorio al bien común. Su autoridad no se impone por el miedo ni por la fascinación, sino por la coherencia moral y el ejemplo. En tiempos de incertidumbre, los pueblos tienden a buscar figuras fuertes. Pero cuando el liderazgo sustituye a las instituciones, la democracia se convierte en teatralización del poder personal. El desafío consiste en formar líderes cuya misión sea garantizar que el escenario democrático exista para todos. Pero además del liderazgo en singular, es común hablar del líder, del tipo de líder, etc. Aquí me he referido al líder democrático como diferente al líder faccioso. Existe la necesidad de hablar en plural del liderazgo. Y por eso me gusta hablar de liderazgos en plural ciudadanos. Entiendo por tales a la capacidad de algunas personas para motivar y articular esfuerzos en pro del bien común. Esta noción está inspirada en la figura de los civis preclaris de los que hablaba Jacques Maritain. Aquellos hombres de virtud probada y competencia pública que contribuyen a una democracia personalista y comunitaria. Recapitulando, digo que el liderazgo compatible con la democracia tiene legitimidad institucional, es decir, actúa dentro de las reglas y acepta límites y no busca perpetuarse. Acá hago un paréntesis. En algún otro trabajo he llamado a una enfermedad de los políticos contemporáneos, fundamentalmente
en los regímenes populistas, no importa el signo que tengan, de esa cronofagia, es decir, ese hambre de tiempo, esa necesidad de perpetuarse. Nunca el tiempo asignado les es suficiente. Un mandato no, otro mandato, otro mandato, otro mandato, y así hasta que la vida ponga fin a ese gobernante. Responsabilidad ética como otro rasgo del liderazgo, honestidad, prudencia, templanza, capacidad deliberativa, capacidad de diálogo y escucha activa, confronta ideas sin convertirlas en un conflicto personal, la vocación de servicio y pedagogía cívica, educar políticamente, promover la participación y la confianza. Ese tipo de liderazgo que se expresa en equipos, en proyectos, en eso que hablé antes, en la promoción de liderazgos ciudadanos. El liderazgo democrático se legitima por el ejemplo y se mide por la capacidad de fortalecer, no de sustituir las instituciones. El líder democrático logra que su comunidad piense por sí misma. Su triunfo no es conservar seguidores, sino formar ciudadanos. En tercer lugar, me refiero a los partidos. Pocos fenómenos reflejan mejor hoy las tensiones contemporáneas que la crisis de los partidos. Robert Michels, a comienzos del siglo que se fue, advirtió la ley de hierro de la oligarquía. Las organizaciones tienden a generar élites que se perpetúan transformando el partido en un fin en sí mismo. Esos partidos de masas que en la posguerra europea fueron motores de democratización, terminaron en muchos casos burocratizados y ajenos a las transformaciones sociales. Su rigidez favoreció el surgimiento de espacios políticos de ocasión, plataformas efímeras, sin identidad doctrinaria, sostenidas en figuras mediáticas y en redes digitales. Renunciar a los partidos sería un error. Son indispensables. Canales de representación, escuela de dirigentes, puentes entre la sociedad y el Estado. La tarea urgente es reformarlos y revitalizarlos, evitando tanto las viejas estructuras oligárquicas como los nuevos populismos digitales. Entre la rigidez y la volatilidad, necesitamos partidos con memoria e innovación, capaces de escuchar sin disolverse en la inmediatez. Por supuesto que habría muchas más cosas que decir, pero el tiempo, no sé cuánto me queda, Lucía. Justo le tenía el mensaje preparado, 5 minutos, doctor. 5 minutos, muy bien. 5 minutos antes de la ejecución final, muy bien. Digo, se podrían decir muchas más cosas, pero quiero referirme a dos cuestiones que me preocupan actualmente. Lo que he titulado Democracia y Manipulación, la política como espectáculo. Jaime Durán Barba ha insistido en que la política se decide por conexiones emocionales más que por programas. La tesis, eficaz en campaña, deriva en una democracia de percepciones. El voto se compra por simpatía o miedo, la liberación se degrada y las instituciones son decoradas. No se trata de demonizar a los consultores
sino de reivindicar pensamiento crítico, educación cívica y debate de ideas. Si la democracia es solo marketing, pierde su alma. La comunicación debe volver a ser instrumento de diálogo y no de manipulación. También quiero recordar la confusión de escenarios que acecha a nuestras democracias. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a 3 escenarios que tienen una lógica distinta: el Parlamento, la taberna y el circo. En el Parlamento reina la discusión y se valoriza la palabra y las razones. En la taberna es el jolgorio ruidoso donde el alcohol y la expansión de los sentimientos y de las actitudes marcan la escena. Y el circo es un lugar de divertimento frente a las acrobacias de equilibristas y a la bravura de domadores. Cada espacio tiene su lógica. ¿Pero qué tiene que ver esto con la democracia? Lo digo muy sencillamente, que cuando el Parlamento se confunde en circo o taberna, la democracia se degrada. Tenemos múltiples episodios en los que los parlamentarios actúan con lenguaje de taberna y actitudes de circo que pueden promover el aplauso o la atracción mediática, pero que desnaturalizan el valor del Parlamento, que es el valor de la palabra. Por eso es que, en definitiva, hay muchas más cosas que quisiera decir. Digo una más: el tema del poder y el tiempo. Los poderosos de cualquier tiempo y lugar tienden a creer que son eternos. Hay 2 ejemplos que he tomado de uno de la antigüedad clásica y otro de la tradición religiosa cristiana. El de la antigüedad clásica es el de Roma, que cuando un general victorioso llegaba a Roma y era saludado por las multitudes, en medio de ese festejo masivo, un esclavo le repetía en voz baja: respice perse te hominis te esse memento. Recuerda que eres mortal, recuerda que no eres Dios. Y el otro episodio importante recordar, que cuando se proclamaba un nuevo pontífice, un anciano sacerdote encendía paja y pronunciaba sic transi, gloria mundis. Recuerda, Padre Santo, que así es de transitoria la gloria del mundo. Los gobernantes democráticos también hoy necesitan, y mucho más que nunca, oír esa voz que les recuerde que no son dioses ni son eternos, que les recuerde la temporalidad del mando y la humildad como condición de legitimidad. Termino. La democracia no está garantizada por decreto ni por rutina institucional. Es una conquista renovable y un orden moral antes que un procedimiento. Instituciones, líderes y partidos solo funcionan en equilibrio. Si uno domina, el sistema se distorsiona. Instituciones petrificadas paralizan. Líderes absolutizados plebiscitan la libertad. Partidos degradados silencian al pueblo. Pero más allá de las crisis,
la democracia sigue siendo el horizonte ético de la convivencia, el lugar donde se reconocen diferencias sin destruirse y donde la esperanza colectiva encuentra cauce en la ley, la palabra y el respeto. El desafío contemporáneo es creer de nuevo en ella, pero no como una utopía ingenua, sino como una tarea compartida, con responsabilidad, compromiso y fe racional en la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto en el tiempo también, así que te agradecemos. Y vamos a pasar al último expositor del panel, que es el doctor Oscar Blando, abogado, doctor en Derecho, docente de grado y posgrado de las asignaturas Derecho Político, Derecho Constitucional, profundizado Derecho Electoral y Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y otras universidades nacionales y extranjeras, director académico de las diplomaturas de Derecho Electoral y Político y Derecho Municipal y Derecho a la Ciudad de la Universidad Nacional de Rosario también, exdirector de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe y asesor actual de la convención que reformó la constitución de esa provincia. Oscar, te damos la palabra para tu exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, por volver a estar con ustedes, con esta, creo que es boda de plata, ¿no? 25 años de esta tan querida, tan querido espacio que todos han resaltado de debate, de reflexión, de pluralismo, que siempre ha asignado esta, estas jornadas de filosofía y a Pablo y a todo el equipo renovar mi afecto, mi cariño, mi respeto y sobre todo por esto, ¿no? De mantener estos espacios durante tanto tiempo. Bueno, yo voy a referirme a un tema subnacional, que es lo que pasó en Santa Fe hace pocas semanas, que es la reforma de la Constitución, que era de 1962, una de las dos más antiguas, la otra es la de la provincia de Mendoza, a pesar de que esta tiene un sistema de enmiendas que le ha permitido de alguna manera actualizar algunas cláusulas constitucionales, no así la de Santa Fe, que es un sistema absolutamente clásico y rígido y que necesita una ley de necesidad de la reforma, que es lo que finalmente consiguió después de tantos intentos que ha tenido la provincia de Santa Fe, algunos de los cuales hemos participado directamente en el periodo 2016-2019, tratando de reformar la Constitución. Creo que no había sector político que no, social incluso, que no hablara del tema de actualizar, ¿no? Modernizar la Constitución de Santa Fe. Claro, se dio en el marco de un clima político, ¿no? Determinado. Yo tenía bastantes prevenciones sobre ese marco, histórico, político, en donde se daba esta reforma constitucional. Sin embargo, más allá de que he sido crítico de todo el proceso preconstituyente, porque no hubo un proceso de diálogo, de conversación pública, etcétera, sino que definitivamente se obtuvieron los votos para conseguir la ley de necesidad de la reforma y por lo tanto las elecciones de convencionales que permitían que reformara la Constitución. En este sentido, y para demostrar algunas de las cosas que quiero decir, explico mínimamente y rápidamente cómo estuvo conformado esta convención. Digamos que la mayoría legislativa, la de Unidos, que es quien gobierna la provincia de Santa Fe, donde está el radicalismo, donde está el socialismo, donde está el PRO, donde está la democracia progresista, 10 partidos políticos, obtiene de 69 convencionales 33. Es decir, le faltaban 2
para tener mayoría o quórum propio. Las dos sectores o vertientes del justicialismo obtuvieron 16 convencionales, la Libertad Avanza 10 convencionales, el sector de Granata, Amalia Granata, que deben conocerla, obtuvo 7 convencionales y lo que fue de alguna manera una colectora de Unidos, que fue liderada por Alejandra Oliveras, la locomotora Oliveras, que finalmente falleció siendo electa y tuvo que ser reemplazada. Ahora bien, la convención, es decir, la nueva constitución, fue aprobada por 52 votos favorables, afirmativos, y 19 negativos. Es decir, el 75% de los convencionales aprobó la nueva constitución. Esto demuestra que ha habido lo que antes parecía que podía ser un problema, pero ha habido acuerdos, ha habido cierta transversalidad, que impidió que determinados sectores resistieran a determinados avances que ciertamente la Constitución tuvo. Desde luego, yo diría que como todas las constituciones provinciales, regionales, etcétera, se demuestra que hay un aumento de derechos y hay ciertamente cuestiones que no disipan limitaciones al poder, que no impiden concentraciones al poder, que mantienen estructuras políticas, pero pese a todo, digamos que esa convención tuvo legitimidad política y fue sancionada hace pocas semanas. Voy a tratar a vuelo de pájaro, pues es imposible en tan pocos minutos señalar lo que es una reforma constitucional o su contenido. Pero digamos, en términos de derechos, que es donde creo más se avanzó, se dejó de lado el tema de la religión oficial, la religión de Estado que tenía la provincia de Santa Fe. No hay religión oficial, más allá de algunos detalles. Se han incorporado derechos, ampliación del amparo, por ejemplo, agregando los derechos colectivos y la acción de clase, expresamente así determinada en la Constitución. Esto es una novedad en el derecho público constitucional argentino. El derecho a la salud con la determinación de el medicamento como bien social, y dos cláusulas que para mí son las más importantes, o por lo menos que son de alguna manera disruptivas. El reconocimiento, como ninguna otra constitución provincial, de las desigualdades estructurales y la obligación del Estado de acciones positivas para tratar de igualar o superar estas desigualdades, con una amplitud mucho mayor que el 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Porque, entre otras cuestiones, estos grupos que se suponen desventajados y que necesitan acciones positivas por parte del Estado, encontramos la protección de niños, niñas y adolescentes, la participación paritaria de mujeres, la igualdad sustantiva y las diversidades, el rol activo de las juventudes, el cuidado de las personas mayores, la participación plena de las personas con discapacidad, la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión, y la promoción de la equidad territorial como forma o modo de superar la discriminación territorial. Y por fin algo que es caro a todas las investigaciones que ustedes hacen, fundamentalmente en trabajos que Pablo dirige, etcétera, que es el reconocimiento del derecho a la ciudad, que ciertamente lo va a tratar, creo que mañana, Enrique Marchiaro, pero solamente decir el hecho
de que en una constitución esté reconocido el derecho a la ciudad, ya es un punto a favor. No me voy a detener en esto porque lo hará Enrique, pero digo, la Constitución dice, entre otras cosas, que reconoce el derecho a la ciudad fundado en el pleno y equitativo, uso pleno y equitativo en su función social y ambiental, en los principios de participación ciudadana, gestión democrática, justicia espacial, equidad social e intergeneracional y respeto a la diversidad cultural, entre otras cuestiones, con lo cual da un espacio para incidir, trabajar en este tema del que tantas veces hemos hablado y también desde nuestra diplomatura de Derecho Municipal y Derecho a la Ciudad, que tengo el honor de presidir y que participa Pablo y varias de las docentes de la universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. De la parte orgánica, digamos algunas cosas. Allí yo diría que lo primero que podemos señalar es, bueno, hay limitación de los mandatos. Se terminaron los mandatos indefinidos, las reelecciones indefinidas. Se reconoce la paridad en la Constitución, lo teníamos a nivel municipal. Se incorpora, por supuesto, algo que tiene que ver con un clima de época, la ficha limpia. ¿eh? Yo ahí tuve mi aporte, que no me dieron demasiada oportunidad de que se concentre. Digo, si se había decidido por la mayoría incorporar lo que se denomina ficha limpia, es decir, la imposibilidad del sufragio pasivo a determinados candidatos que, dice, tuvieran delitos dolosos. Bueno, la verdad que esto es muy amplio. Yo dije, bueno, ya que incorporan esto, debieran incorporar, como se hace incluso en la ley provincial santafesina, delitos dolosos con doble conforme, ¿no? Es decir, doble instancia, porque puede pasar que puede venir un gobernante distinto que diga, bueno, con una sentencia en contra, bueno, usted ya no puede ser candidato. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hubo un avance importante. Nosotros tenemos bicameralidad. La Cámara de Diputados tenía mayorías automáticas de 50 diputados que teníamos y tenemos, 28 se llevaba la mayoría, lo cual había una sobrerepresentación de las mayorías y una subrepresentación de las minorías. Ahora el sistema es proporcional a la cantidad de votos. Y una crítica que yo hago fuertemente es a que se mantuvo el Senado. No se habilitó la discusión si podía discutirse la uni o bicameralidad. Pero más importante que eso, no se discutió tampoco, porque no se habilitó el artículo respectivo, a la representación en el Senado. Ustedes saben que es una representación uninominal. 19 departamentos, uno por departamento. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Bueno, el impedimento de la mujer en condiciones de igualdad. Nosotros tenemos paridad, pero sin embargo, históricamente, el Senado ha sido un lugar masculino, patriarcal. La última elección de senadores, la que está vigente, de 19 cargos, ninguna mujer fue electa por el sistema uninominal. Y este sistema se reprodujo en la Convención Constituyente, porque ciertamente el sistema fue el mismo, distrito único 50 y 19, uno por departamentos. Y esto hizo que por el sistema uninominal no hubiera ninguna mujer en la convención. Por lo tanto, pese a haber paridad y pese a instalarlo en la Constitución, hay una estructura, que es el caso del Senado, que es la uninominalidad que impide el pluralismo, la proporcionalidad, pero también la paridad. Y la Constitución, la Convención en su totalidad tuvo un 38% de mujeres frente al
62 de hombres. Ciertamente un tema más clave era la reelección. ¿De quién? Del gobernador. Decía, se limitaron los mandatos de todos a 4 años, posibilidad de una reelección consecutiva y luego intermedio. Esto también fue válido para el gobernador. Nosotros no teníamos reelección. Santa Fe y Mendoza, las únicas dos provincias sin reelección del gobernador. Bueno, se avanzó con la reelección, pero además una cláusula transitoria votada ampliamente por más del 60 y tantos por ciento de los convencionales, lo cual quiere decir que no solo los 33 votos de Unidos apoyaron esto, permitieron en esa cláusula transitoria sostener que este era el primer mandato del gobernador y que tiene el subsiguiente para poder presentarse a una nueva elección. Es decir, la verdad que fue mucho más ruido que previo a la convención y durante muchos años el tema de la reelección, que más o menos trató de solucionarse y esta cláusula fue bastante consensuada. Digo, entre otras cosas, que hay limitaciones al poder, ciertamente hay organismos de control, etcétera, y hay en el ámbito de lo que sería el régimen electoral, que también es esto que estuvimos hablando, la incorporación de mecanismos de participación directa o semidirecta y que tienen que ver con la iniciativa, con la consulta, con el referéndum, con la revocatoria de mandatos, y aquí otra crítica, se necesita el 25% del padrón para pedir la revocatoria y después el 50% del padrón para que se vote la revocatoria del mandato provincial, lo cual parece hecho para que esa cláusula no se cumpla. En torno al Poder Ejecutivo, dos cuestiones que me parecen negativas. Una, muy importante, la selección de los jueces. Allí hay un problema porque no se estableció lo que se llama Consejo de Magistratura, sino un consejo de selección que iba a asesoramiento técnico mediante concursos, elevar no una terna vinculante, sino una lista vinculante con un orden de mérito, pero que no obliga al gobernador de turno. Es decir, si hay 20 cargos, el gobernador tendrá que elegir entre ellas, pero puede elegir no al primero, no al segundo, sino al 19 y al 20. Creo que es una discrecionalidad que se hace sobre los gobernadores, este y los que siguen, muy peligrosa. Segunda cuestión, el indulto. Lejos de limitar, o para mí extinguir esta facultad de los ejecutivos, se amplió esta facultad. La Constitución del 62, la que acabamos de dejar atrás, tenía un límite muy claro e importante, y era que no podía indultarse a funcionarios o empleados del poder ejecutivo, de la administración. Es decir, el gobernador no podía indultar a empleados o a funcionarios que dependen de él. Ahora eso se quitó y solamente el límite es no tener delitos contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, etcétera. Lo cual significa que un gobernador podría indultar a una persona, un policía que mata con gatillo fácil a una persona porque no tiene malversación de fondos y cohecho, lo cual ciertamente es una atribución que se amplía en el Poder Ejecutivo y es ciertamente preocupante porque esto invade facultades del Poder Judicial, que con una sentencia firme
ha probado la culpabilidad de una persona. Y por fin, la autonomía municipal. Dentro del régimen municipal nosotros teníamos una deuda que también la tiene la provincia de Buenos Aires, que es la autonomía municipal, con todo lo importante que esto significa, con todo lo que se puede discutir y tiene que ver con la descentralización del poder, el tema de los recursos que son indispensables. Todo esto ciertamente abre una serie de posibilidades, por lo menos en las municipalidades, ciudades grandes, la posibilidad de avanzar en muchos aspectos y que ciertamente no deja de tener complejidades, problemas y fundamentalmente no puede imponerse, ¿no? No puede haber autonomía o descentralización impuesta, sino concertada. Finalmente, digo, una reforma constitucional que venía complicada dentro de un espacio, de un clima político nacional también complicado, pero bueno, hemos avanzado con una constitución, con lo que yo denomino, como el título de esta exposición, luces y sombras de la reforma constitucional que de aquí en más seguiremos discutiendo durante mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahora vamos a dar espacio para las preguntas a los panelistas. Tenemos algunos comentarios al chat. Que no los estoy pudiendo ver. Lu, te ayudo. Lo estoy viendo acá, Sí, está con la mano levantada. Marisol. Ah, sí, perdón. Es que desde No, el celular no se ve. no, por eso el Pablo. celular sé que se complica. Lo dejo a Gracias. Pablo primero, que se había quedado para preguntarle en el panel anterior. Y No no hay sabía problema, es lo mismo, es lo mismo. Ah, no. Igual voy a preguntar, seguro. ¿No querés hablar primero, Pablo? No, habla vos Es tranquilo, yo después converso. bueno, una identificación con las palabras del tercero de los expositores, con el cual la dieron todo, y si en algo no estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo que este es el modo y estas son las circunstancias en las que debe debatirse. Es decir, los peligros que él marca del liderazgo, de la figura del Führer, son los que llevaron que en democracia ganara en Alemania el régimen nazi y Hitler mandara matar a todos los judíos askenazí con la anuencia del pueblo. Eso es lo que muestra el Museo del Holocausto. Así que estoy muy de acuerdo, pero dentro de mi inclinación política, que no es emocional, porque después de la obra de Laclau tiene una razón, yo soy un populista de izquierda, creo que soy también progresista, creo en una clase media extendida, me gustaría decirle al expositor de que, bueno, estamos en la punta para resolver este problema, porque tanto AMLO con López Obrador está demostrando que la alternancia es posible, como ya lo demostró antes esta figura que perdimos, como dijo Lula, el Pepe Mujica con el Frente Amplio. Esto sería bueno que lo escuchen aquellos que festejan a los Bukele o aquellos que festejan a Zelensky, ¿no? Que usted habla de un lenguaje de taberna y todo. Bueno, Zelensky pertenece a ese ambiente y además no llama a elecciones. Una persona que, por el capricho de tener bases de la OTAN, pone en peligro la seguridad mundial y puede ocasionar una tercera guerra mundial. Así que, bueno, hay que estar muy en claro con eso y los políticos que se perpetran en el poder, ¿sí? Yo no estoy a favor de que no tengan experiencia. No tener experiencia es un demérito, no es un mérito. Pero puedo entender a Kicillof cuando dice que el ex jefe de gabinete, Franco, ya estaba en la política y ocupaba un cargo en la legislatura cuando él no había nacido. Es decir, podría mencionar acá a Caputo, a Sturzenegger, a Bullrich, ¿no? Que verdaderamente muestran experiencia, pero ya son muchos los años. Quiere decir que hay un sector que no entiende lo que está diciendo el expositor, que tienen que dar lugar y el paso a otras personas y no ser siempre los mismos.
Y en lo que dice, siento el peligro de que los políticos pasan y el poder real queda. El poder económico, llámese burguesía nacional o burguesía paulista, ya que tenemos tantos miembros de Brasil, ¿sí? Sigue siendo siempre el mismo. Bueno, me gustaría renovación también en ese aspecto. Bueno, muchas gracias y felicitarlo. Bueno, Ricardo, no sé si tiene algo para comentar a lo que refirió Pablo, o si no le damos la palabra al otro Pablo, a Pablo Slavín, que siga con la mano levantada. Y ya me estaba cansando con el brazo así, con las comodidades del Zoom. Bueno, primero felicitar a Alfonsina y a todos los expositores, para no decir todos y todas. La verdad son todas exposiciones muy variadas y de mucha actualidad, con mucho para pensar. Coincido con algunas de las cosas que planteó recién mi tocayo, como decimos acá, Pablo. Eh, sí, es complejo el tema de mantenerse en los cargos o no mantenerse en los cargos. Yo no creo que sea un tema del populismo exclusivamente. Yo creo que es una ambición generalizada de querer aferrarse al poder. Me preocupa el tema que señalas vos, Pablo, de quiénes están detrás, sobre todo porque hoy podemos ver cómo los mayores dueños del poder, de Trump a nivel mundial, lo que hacen es responder a intereses de grandes corporaciones y trabajar para esas grandes corporaciones. Yo quería volver sobre algunos de los comentarios. Primero uno de Alfonsina, que me había parecido muy interesante cuando vos señalabas los ataques a la educación y es decir, el aspecto que vos mencionaste, que a veces uno pierde de vista, qué hay detrás de las palabras. Cuando se habla de capital humano, es justamente una forma de deshumanizar a la humanidad. La humanidad es capital, la humanidad es dinero, la humanidad es lo que vale. Entonces, vos valés o no valés de acuerdo a lo que ganás o dejás de ganar. Y justamente el tema de la educación, que vos bien señalás, el ataque es un ataque que lleva décadas justamente sobre la educación pública, porque la educación pública, como dice Freire, es peligrosa. Que la gente piense es peligroso. La gente piense críticamente es más peligroso. Entonces, hay una intencionalidad por desprestigiarla, por desfinanciarla y pasarla a manos privadas. Vos diste el caso de España, de lo que está pasando en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pensemos en lo que está haciendo Trump con Harvard, una de las más prestigiosas a nivel mundial, diciéndole las de financio, fíjense a qué profesores y profesoras traen, que no sean profesores progresistas, fíjense si sus alumnos hacen una manifestación en contra de Israel y la voy a castigar. Nunca hubo en Estados Unidos una intervención sobre la universidad, salvo que vayamos a la época del macartismo. Si no, eso no lo vemos. Y después quería preguntarte, Oscar, si podés, que sea muy brevemente, ampliar, vos explicaste muy bien todo, la importancia de las reformas en la Constitución de Santa Fe, cómo está planteado el tema de la acción de clase, cómo la tienen instrumentada, porque esa es una herramienta en materia de litigio estratégico en derechos humanos y para lo que planteamos nosotros en el tema de derecho a la ciudad, que es muy interesante. Después, obviamente, coincido plenamente con lo que planteó Daniel, que desde el enfoque del derecho del trabajo, es muy caro, coincide con lo que está planteando vos, Alfonsina. Es decir, el ataque de los gobiernos de derecha va sobre algunos pilares. La educación es uno, el movimiento obrero organizado es el otro. Si no hay movimiento obrero organizado, la lucha de clases queda ocultada. Entonces, ahí es donde tienen que pegar. Oscar. Ajá. Sí, voy.
Te escucho, Karen, sobre el tema de la acción de clase. No, eh, está enunciado como eh, dentro del amparo, está enunciado que además de la acción individual, de intereses individuales, etcétera, la posibilidad del reconocimiento de acción de derechos colectivos y de derechos colectivos con intereses homogéneos, que es claramente, y lo dice, la acción de clase, que es uno de los artículos que debe ser reglamentado, porque nosotros claramente tenemos una acción de amparo que ni siquiera se adecua a la acción de amparo de la Constitución del 94. Y tenemos una acción, por supuesto, una acción legislativamente, pero ciertamente esta lo amplía desde el caso Alavi de la Corte Suprema Nacional, que pretorianamente, de alguna manera, trajo la cuestión y pidió al Congreso que dictara leyes que, para evitar la cuestión de tener que inventar alternativas, estas fueran legislativamente propuestas. Creo que esto nos abre la posibilidad, junto con ese artículo que yo decía de las acciones positivas respecto a las desigualdades estructurales y, por supuesto, a cuestiones como derecho de usuarios y consumidores. Acá también se amplió a esto, mejorando los estándares que tienen que ver con la Constitución Nacional, con especialistas, por ejemplo, con eh, Soso de la Universidad Nacional del Litoral, que hace años que está trabajando con este tema, o el doctor Hernández de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que me vinieron trabajando el tema de cuando yo estaba en la Dirección de Reforma Política y Constitucional para incorporar esto, y que felizmente se hizo. Yo reitero, sería injusto que yo no señalara estas cuestiones positivas, así como algunos han dicho que he subrayado demasiado algunas cosas negativas que yo advertía en esta reforma, pero ciertamente este tema, como las acciones de clase, avanzan respecto a otras constituciones. Por supuesto que de aquí en más, esto no depende ya, la constitución no va a tener la culpa. Como decía alguna vez Bobbio, la constitución no siempre tiene la culpa, sino que te da la posibilidad de avanzar en este sentido, ¿no? No, gracias, Oscar. No, no, lo que vos señalás es realmente alentador. Es decir, que en esta época tengamos una reforma constitucional que incorpora derechos, que suma y no que viene a retrogradar, realmente es, como vos señalaste, no deja de sorprender gratamente. Bueno, me alegro, gracias. Cristian, Sí, la verdad que me gustaron mucho los trabajos. Tal vez con gente como Alfonsina Guardia y como Daniel Lanza, uno tiene la suerte de tener diálogo permanente por ser colegas de Mar del Plata y uno sabe cómo piensa. Me gustó mucho lo de Ricardo Barco en sus citas con Maritime, toda esa situación, me gustó mucho. Pero voy a ir esencialmente una pregunta a Oscar Orlando. Oscar, cuando empezaste a hablar en un momento determinado, dijiste una de las cuestiones más importantes que se hizo es que la Constitución, una de las más antiguas del país, ha soltado al cristianismo, a la religión oficial, a la religión católica apostólica romana, como religión oficial del Estado de Santa Fe, siguiendo la línea, digamos, de distintas constituciones y del caso Castillo de la Corte Suprema de la Justicia, indiscutiblemente. Pero, Oscar, ¿vos no creés que a veces esta cuestión de que las constituciones se desentiendan de sus presupuestos metafísicos y de la religión en sí, no atenta muchas veces contra la identidad nacional? Por ejemplo, hoy por hoy tenemos un presidente que dice, soy judío, soy israelita y mi identidad tiene que ver con el pueblo de Israel,
Y de alguna forma eso no te suena a que muchas veces cuando estas cuestiones de sacar la identidad cristiana, y esto no es que lo planteé yo, sino que en la discusión de Habermas contra Ratzinger, o la postura de Bokenforde, o Bokenford en Alemania, que entiende los presupuestos del cristianismo para con la integración constitucional material de un Estado. ¿No te parece que esto de que cada vez las constituciones se desentienden de las religiones oficiales o de estos presupuestos no atenta contra la identidad nacional, cuando en realidad hay teóricos como Alexander Dugin, mientras Rusia se consolida en la ortodoxia cristiana, mientras China se consolida en el confucianismo y sigue en la estructuración de su Estado, en el confucianismo y en su tradición comunista, mientras Israel se consolida en su visión judaica y de la mano del sionismo. ¿No te parece que nosotros nos regalamos hacia el liberalismo entregando la religión y los presupuestos culturales y nos abrazamos al relativismo y es un avance más del liberalismo contra la identidad nacional? Te lo dejo como un planteo porque me llamó la atención que fue como un gran hito decir, Santa Fe se aparta de la religión cristiana. ¿Qué es lo que queremos? ¿Una Argentina colonizada por el anglo-sionismo? ¿O queremos, digamos, un país totalmente desvanecido de su identidad cultural? Y no digo una identidad cultural necesariamente en términos de religión oficial, sino llevo la discusión a las discusiones que ha tenido Habermas con Ratzinger o las posturas de Bokenforde en cuanto a los presupuestos del cristianismo para el Estado liberal, constitucionalista alemán, ¿no? Sí, a ver, yo soy ateo, así que esa es una definición, pero no voy a tratar de influir, en mi opinión, esta postura. La constitución más progresista que tuvo Santa Fe fue la de 1921, que no tenía, que claramente separaba la iglesia del Estado, no tenía preámbulo, porque si no, ahí había una invocación divina, y por tanto eliminó el preámbulo de la Constitución. Sin perjuicio de ello, mantenía la libertad de cultos, la posibilidad de cada uno de expresar su profesión de fe. Ahora bien, Santa Fe tenía, no es que tenía, no es que tenía una identidad religiosa, tenía una religión de Estado. Eso es lo que nosotros criticábamos. No, el Estado no puede tener una religión. Decía, la religión es católica, apostólica, romana. Bueno, desde nuestra concepción y desde, bueno, en el caso de la convención, desde la mayoría absoluta de la convención, obviamente opinaban que esa obligatoriedad de una determinada religión del Estado no podía seguir manteniéndose. Y se llegó a un tema ecléctico, ni separación de la Iglesia y del Estado, ni una religión del Estado. Te leo la cláusula expresamente porque justamente la Iglesia Católica dijo, bueno, justamente pensando en esta identidad y preponderancia de la religión católica dentro de una provincia de Santa Fe, que se llama de Santa Fe, merecía estar en la Constitución. Más allá de opiniones personales, ese artículo 3 hoy dice, la provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia Católica y las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad. Concretamente, la Iglesia Católica lo que quiso es que no se sacara, no se excluyera el nombre, es decir, que
estuviera en la Constitución la referencia expresa a la Iglesia Católica. Bueno, en el debate constituyente se terminó aceptando esta postura. Si hubiera sido por mí, yo hubiera votado por separación de la Iglesia y del Estado. Distinguir, como dice la actual Constitución, no es separar. Separar es dividir esferas. Yo creo que las creencias y las cuestiones religiosas son del ámbito de lo íntimo y de la privacidad, sin perjuicio de que tienen impacto dentro de las cuestiones públicas. Pero bueno, creo que se saldó esta cláusula, salda las posiciones más, digamos, favorables a una separación de Iglesia y Estado y las posiciones de la Iglesia Católica, sin dejar de señalar que hubo fuertes presiones e incluso hubo convencionales de otras religiones que no estaban de acuerdo que se citara a la Iglesia Católica expresamente, porque decían, si hay igualdad de credos, de religiones y de instituciones, no tiene que prevalecer una sobre otra. Bueno, sobre esto estuvo la disputa fundamentalmente y se llegó a esta cuestión de reconocimiento expreso a la Iglesia Católica y a otras religiones como un punto intermedio, que es lo que normalmente se da en las reformas constitucionales o en las reformas políticas y que después se plasman en las normas constitucionales, ¿no? Gracias, Oscar. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera hacer algún otro agregado? Si no, agradecerles a todas y todos. Te dejo Lu, para cerrar. Vamos a tener 5 minutos para poder levantarnos sin irnos de la pantalla antes del próximo panel, lo cual ya va a ser toda una victoria. Te dejo, Lu. Sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias de nuevo, perdón, muchas gracias de nuevo, he oído atentamente, muchas gracias de nuevo a todos los participantes, a Pablo, a todos los que han tenido la paciencia de oírme en mi caso. Una vez más, gracias. Lo único que tiene de malo esta jornada, estimado Pablo, No hay cena. Lucía y demás, ¿eh? No hay No, cena. es que no hay tampoco presencialidad. Tenemos que hacer el esfuerzo, Pablo, de volver a vernos en carne y hueso. Sé que es difícil, pero no imposible. Están como siempre invitados a visitarnos. Esta época estaba seleccionada con esa idea, pero bueno, el Zoom tiene otras cosas, como charlamos en los paneles Así es. anteriores. Y efectivamente, sí, es real. Es real. Tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. Como todo. Oscar Bueno, nos visitó el año pasado, terminamos con una cena. Un Así cariño es. grande a tus colaboradoras y a tu familia, Pablo. Bueno, serán dados. Gracias a todos ustedes. Siempre es un gusto poder conversar y debatir. Y como bien dijiste vos, Ricardo, lo peor es cuando uno se escucha a uno mismo. Es decir, cuando uno escucha a gente que piensa exactamente igual, porque eso nos mata el pensamiento, nos mata las ideas. Así Yo es, creo que así es. la única forma de construir algo es pensando diferente y es lo que nos obliga a pensar nuevas respuestas, sea con el alumnado, sea entre investigadoras, investigadores. Por eso creo que tenemos que... Mira, el otro día, Pablo, en función de eso, un exalumno que es hoy periodista de ciencias de la comunicación, me dijo, mire, profesor, una profesora mía, decía él, que ha sido alumna suya, me dijo lo siguiente: yo no estoy de acuerdo casi en nada con el profesor del barco, que fue mi profesor, pero reconozco que él
nos enseñó a pensar. No importa qué ni cómo. Bueno, le digo, es mi mayor elogio. Es el mejor, es el mejor. Bueno, gracias, Bueno, gracias Ricardo, chao, Oscar, gracias. Daniel, Alfonsina, o el resto. Bueno, Hacemos damos cierre. cierre, Entonces, 3 Pablo, si te minutos. parece, doy cierre, sí, al panel Panorama Político Nacional y los esperamos a las 18 horas en el panel de prácticas sociocomunitarias experiencias. Muchas gracias. Puedes cortar la grabación con un aplauso Aplausos y yo a busco todos los cómo panelistas. cortar la grabación. Abajo, en el medio, al centro.